Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sean según la hora que nos esté viendo. Bienvenidos a Los Calientabancas, un podcast de acción y la silla rota. El día de hoy vamos a hablar de fichajes porque al igual que yo, ustedes seguramente siguen esperando que llegue Luka Jovic a Cruz Azul. No, ya no puede. Ya. O que el Chicharito llegue a pagar su pensión. El día de hoy vamos a hablar de eso, de fichajes, porque tenemos muchas veces esa carta prohibida a Santa Claus, que queremos que llegue una figura en retiro a la Liga MX nada más para que nos ponga un poquito de emoción. Y para hablar de eso, hoy está aquí conmigo la señorita Daniela Muñoz, editora de Acción. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Freddy. Lista para hablar de fichajes. La Liga MX últimamente, bueno, siempre se ha caracterizado por tener ahí uno que otro fichajito que nos sorprende. Últimamente Sergio Ramos, James Rodríguez, este torneo Keylor Navas, Aaron Ramsey, a ver qué tal, todavía no debuta. Pero sí, vamos a hablar de fichajes. Pero vamos a iniciar hablando primero de uno que ya se fue. Una buena noticia. Para los de Cruz Azul. No, yo creo que para la Liga MX en general, Sí. el día de hoy se anunció que Yorgos Giacomakis, mejor conocido como Yukamaki, se va a su natal Grecia a hacer pasteles nuevamente al PAOK de Grecia. Después de que le filtraran el contrato y Sí, fue un contrato bastante jugoso que liberó un sicario, dirían muchos, pero que creo que destapó bastante mucho la actualidad de los fichajes de la Liga MX. Y también esa es una buena razón de la cual porque vamos a hablar hoy de fichajes. Pero antes de eso, dime, tú que eres la editora de Acción, que eres la experta en el fútbol de por aquí, ¿cuál es tu opinión del caso Yorgos Giacomakis? Pues llegó esperando, toda la afición de Cruz Azul lo quería, insistieron, era un fichaje que se estuvo 2 semanas insistiendo. Cuando llegó la afición dijo, sí, paguen los 10 millones que pide el Atlanta United de la MLS para que llegue. Se esperaba mucho más, también era por lo de la lesión del Toro de Gabriel Fernández. Uh-huh. Y no cumplió. Ángel Sepúlveda fue el que terminó peleando y quedándose con ese lugar y no dio nada, literalmente estuvo 40 partidos y solamente anotó 9 goles, nada que ver con lo que logró en la MLS, fue bota de oro, fue goleador, pues llegó con esas etiquetas a la Liga MX y no cumplió. Yo siento que fue un caso clásico de la Liga MX inflando un poco a los jugadores. Sí. Es de notar también que la MLS tiene un nivel muy diferente de defensores que la Liga Mexicana, algo que hablamos en el capítulo anterior de este podcast. Y evidentemente Yorgos Giacomakis tenía una expectativa muy diferente de lo que terminó cumpliendo, pero fue entre lesiones, entre que obviamente la realidad del fútbol mexicano es muy diferente a la de la MLS, los partidos son diferentes, la forma de juego es diferente. Creo que lo decía justamente Renato Paiva cuando se fue a Brasil, que el fútbol mexicano es un fútbol muy dinámico, un fútbol en el que la táctica se busca mucho ofender, se busca mucho generar un juego un poquito más ofensivo, por no decir con más goles o con una deficiencia defensiva que no es como la del MLS, pero en comparación a la liga brasileña tiene esas características diferentes, ¿no? Y Yorgos Giacomakis no se adaptó, yo creo, al fútbol mexicano, se adaptó bien al país. Hizo ahí algunas entrevistas con medios importantes, habló español, se puso a hacer helados, pan, por ahí. Pero en lo deportivo no digo, como ya decías, Ángel Sepúlveda fue el que terminó sacando esa chamba a flote. Le trajeron al Toro, los sentó una lesión y Sepúlveda respondió. Le trajeron a Giacomakis, lo sentaron también lesiones y Sepúlveda volvió a ser el delantero que no voy a decir que Cruz Azul necesitaba, pero sí el que tenía. El ángel del gol. El ángel del gol, bautizado así después de que empezaran a meter goles en esa etapa en Querétaro, después de muchos años de no tener como un gran rendimiento. Pero bueno, ya se fue. Ya se fue y se fue con un contrato filtrado, o que se filtró polémicamente. Supuestamente se pagaron 10 millones por él. El contrato que se filtró dice otra cosa, pero también era uno de los mejores pagados. Se habla de que 3.5 millones de dólares anuales. Por eso Cruz Azul le urgía ya buscarle el lugar. Y se fue a préstamo. Solamente van a pagar 2 millones por él, 2.3 millones. Y se van a encargar de todo su salario por allá. Y en 2026 podrían comprarlo por 5 millones, pero una pérdida también. Sí, es una, por lo que entendí, es una cláusula de venta obligatoria, de acuerdo a objetivos, en cuanto
Giacomakis junte cierta cantidad de goles, cierta cantidad de minutos, cierta cantidad de partidos, Se compra. el PAOK está obligado a comprarlo. Pero bueno, ese es el caso más reciente que tenemos, pero Hay muchos más. hay muchos casos. Dani comentaba que hay dos tipos de fichajes que llegan a la Liga MX. Una liga que según Transfer Market en este momento tiene un valor de 880 millones de euros, lo cual no es poco. Solo, porque además solo son 18 equipos. La mayoría de las Sí. ligas tiene de 20 equipos para Para arriba. arriba. Y estamos hablando de 800, casi 1.000 millones de euros en una liga que recibe a jugadores que vienen saliendo de ligas top, jugadores en pleno retiro, leyendas en pleno retiro, caso de Dani Alves, el caso de Keylor Navas, el caso de Aaron Ramsey o cualquier jugador que los Pumas quieran traer. Pero también es una liga que forma mucho talento, Sí. que empieza a formar jugadores, que les da ese fogueo, que les da mucho nivel y posteriormente los manda muy caros a Europa o a la MLS. ¿Cuáles son esos dos tipos de fichajes que tú ves, Dani? Bueno, yo veo los fichajes que generan muchísima expectativa, que los vienen de Europa, vienen de ciertos equipos, PSG, Milán, los que tú quieras, llegan a la Liga MX, no cumplen, no se lesionan, no hay goles, para lo que los pidieron no cumplen, y bueno, terminan siendo decepcionantes. Y también hay otro tipo de fichajes que son las estrellas, como tú dices, que vienen casi a retirarse. Entonces tenemos hoy vamos a hablar de esos dos tipos de fichajes. El primero, después de George. Antes de pasar eso, dime, ¿cuál es el fichaje? O sea, a quien no lo sepa, Dani le va a las Chivas, entonces no puede tener fichajes de leyendas mundiales en su club, pero a ti como aficionada, ¿cuál es el fichaje que más te ha dolido de este tipo? Gullit Peña fue uno, de verdad, o sea, antes de lo que ahora es el Gullit Peña, que todos escuchan al Gullit Peña y se pueden reír, en ese momento venía de ser bicampeón con el León, salió del ascenso para llegar acá, y era algo que sí esperamos, pero lo vimos llorando cuando no quería venir a las Chivas, y ya era una alarmita ahí de que no debía venir. El señor productor, Ángel, es americanista. A ti, Ángel, ¿cuál es el fichaje que más te ha dolido a tu bello América? Alabe las tempestades. Castillo, yo creo Castillo, Menés, que no hizo nada, y el odiado Lucas Castromán, que solo entró para que lo expulsaran en aquella Sudamericana. Creo que son de los peores que han venido. Y Vizcarrondo también. América ha tenido, creo, mejor suerte con las figuras que trae de Sí, fuera. tenemos casos como el Piojo López, Zamorano, pues en su caso pues tuvo igual ahí la fortuna de salir campeón, y uno que otro que también vino que, pues bueno, a medio gas, el Rolfi Montenegro puede ser. Uh-huh. Es que sí puede hablar de fichajes internacionales y nacionales. Oribe Peralta. Oribe incluso. Peralta, que con su pasado en Santos y todo eso, y también Nosotros tuvo un mal también, paso por las Chivas. Sí. Mi ¿cómo era? Chivaláctica. Las Chivalácticas. Sí. Del 2020, se me cayeron. Sí, entonces Buen Oribe punto. también. Sirven Hay varios, exactamente hay para varios. lo mismo que el Real Madrid de los Galácticos. Sí, para es vender verdad, hay camisetas. bastantes. También Uriel Antuna en Chivas también. 12 millones se pagaron por Uriel Antuna, También. una promesa del Manchester City. Y ni hablar del Chicharito, pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más a rato. Sí, bueno, Pero creo que en Cruz Azul tal vez el que más pesó de esa forma fue Roque Santa Cruz. Ujú. Metió 2 que 3 buenos goles, pero ya llegó súper retirado. Y también, o sea, Cruz Azul no es que traiga muchos fichajes importantes de ese tipo de clubes, pero pues, buenos. En su momento trajo a Amaranto Perea, Ok. que vino a retirarse con mucha dignidad y a ser subcampeón, pero lo hizo bien. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir con tus fichajes, Dani. A ver, Ok. cuéntame. Como decía nuestro señor productor Ángel Ángel Sepúlveda, Sepúlveda, el ángel de la producción. Jeremy Menez. Fue uno de los que más, ¿no? Generó ahí como... Sí. Además, estuvo muy manchada su carrera con las lesiones y las indisciplinas, porque hasta salió en TV Notas, no sé si se acuerdan. No, a ver, ¿cómo Claro. que Jeremy Menez salió en Claro, TV Notas? hasta cayó en TV Notas. Híjole, ¿Qué hizo? no sé si podemos hablar de eso, lo banean. Por supuesto, ¿qué hizo Jeremy Menez? Es más, lo voy a buscar porque no me... Había sustancias que no se pueden consumir en una mesa, videos para adultos y todo eso en una fiesta mientras estaba lesionado, me parece. Si lo recuerdo era que estaba lesionado, pero sí, hasta salió en TV Notas, se filtraron videos, fue tendencia por allá del 2016, me parece.
O sea, 2017. videos para adultos, 2018, así más cosas bien. como la trilogía del Padrino, que es Sí, tipo clasificación así. C. Ajá. Oye, chica. Él llegó en 2016, si no me equivoco. Sí, venía de... 2017 me parece, porque se fue en el 2019. Fue por esas fechas. Que fue como Ujú. lo último que pasó que América dijo, ya bye. Pagué por ti. Llegó, jugó 23 partidos, anotó 5 goles y 5 asistencias y fue todo lo que hizo. Después de pasar por el PSG, el Milan. Sí, que... o sea, Venía con gran expectativa tenía la gran América, cartel, tenía ¿no? gran cartel. A ver, que nos diga el aficionado de O la sea, América. traía un buen cartel, o sea, había pasado por equipos importantes. Ujú. La afición hizo como la Copa Chivas en los aeropuertos, lo fue y lo recibió. Y pues nomás vino a dar pena ese hombre. Y a robar, se puede decir de esa forma, porque en la cancha nomás nada. Sí, ya encontré un poquito ese evento. Según una fuente privada de este medio, le preguntó cómo quedó Jeremy Menez con el Club América y le responde mal. Aunque quisieron hacer ver que todo fue muy cordial. Hace semanas se reunieron con él para finiquitar su contrato que vencía en diciembre, pues no tenía caso que siguiera en el equipo cuando el director técnico Miguel Herrera, el jefe de la disciplina, el que su disciplina es hacer asados, no lo convocaban ni a los entrenamientos. En los últimos partidos no aparecía ni en la banca. Nadie lo quería. Le pagaron para que se fuera y aunque su carta valía más de 21 millones de pesos, aceptó 6 porque nadie lo iba a contratar. Por ahí dijo una declaración algo así de que me dormí 3 años y después desperté. O sea, refiriéndose a que aquí no hizo nada Aquí no hizo y que nada. estaba dormido. Vino a Sí. robar, pero honesto. O sea, pues no sé si honesto, pero vino a robar. Pero sí, fue uno de los fichajes que yo creo que la América más recuerda como decepcionantes. Además, francés, ¿no? Como querían repetir algo de la Fórmula La Fórmula Guiñac, que eso creo que nos lleva al siguiente, Al ¿no? siguiente, a Florian Thauvin. Quiso hacer Tigres lo mismo con él, que creyeron que iba a funcionar, Ujú. pero tampoco funcionó. Venía como campeón de Rusia 2018, pero no pasó. Incluso él terminó con problemas en el club, dijo que el único bueno de Tigres era la afición, pero dijo que ahí tocó fondo, se fue mal y no cumplió con las expectativas. Sí, que venía de 3 etapas en el Olympique de Marsella. Okay. Y en Tigres estuvo 2 años. Ujú. Tenemos su... De hecho, justamente se fue cuando Tigres, en el 2023, cuando Tigres le ganó la final a Chivas. Ah, gran Cuando final. Cuando Tigres le ganó la final a Chivas, o sea, Querrás decir, cuando Chivas le perdió la final a Chivas. perdón. Cuando Chivas te dejó perder. No. Sí, eso pasó. No logró ser campeón, justamente se fue un torneo antes de que eso sucediera. Sí, pero o sea, Sí, creo que el caso de Thauvin era justo una apuesta, muy probablemente vía al agente Guiñac. Ujú. Pero Otro pues francés, creo ¿no? que también llegó en un momento muy diferente. O sea, Thauvin tiene actualmente 32 años. No llegó tan probado como sí llegó Guiñac. Estaba teniendo, yo creo que un Ujú. muy buen momento en Sí. el Olympique de Marsella. Pero nuevamente, o sea, el fútbol es muy diferente. También Guardiola lo llevó a decir en su momento. El fútbol mexicano es muy Ujú. táctico, tiene muchas partes ríspidas, sin contar los climas que en el norte son súper extremos de Sí. calor, en el Bajío son súper húmedos, en el centro la altura es muy fuerte y lo demás se reparte Ujú. entre costa y climas muy cálidos. Es muy diferente jugar en Europa, donde hay básicamente hace mucho calor en verano y hace Sí. mucho frío en invierno y se acabó. Pues Pero sí. creo que también eso también marcó un poquito el freno para Tigres, Para no estar trayendo para franceses. no traer cualquier cosa, no traer cualquier jugador. Y todavía quedó uno más, Andy Delort. Nada más duró creo que 5 meses en Tigres, también es creo era franco argelino, Delort, claro. que igual pasó sin pena ni gloria en la misma Pues institución. nuestro querido Florian solo marcó 8 goles también. 8 goles en 8 goles, fueron año y medio. casi 2 años. Ujú. Sí, Delort estuvo un añito. Pero, o sea, también creo que esa también es como una característica de luego los que vienen a probar a México. En el caso de Lord, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 equipos en su carrera. Sí, pues venía coleccionando, ¿no? Uno más a la lista. Check. Pues sí, y no todos son el Loco Abreu, que Claro. el Loco Abreu lo hacía por gusto. Hay muchos otros que se van nomás porque el agente los coloca en otro equipo. Claro.
Pues bueno. ¿Qué más tenemos? Porque, o sea, Tubán fue tan irrelevante en Tigres que ni Que ya siquiera no vamos a hablar de él, ya no tenemos que hablar de él. ni siquiera nos dio como para hablar de él como de Jeremy Menez, no se fue a una fiesta, no rompió la cuarentena de COVID, no, o sea, no Sí. actuó como futbolista, se portó muy bien y no hizo nada. Bueno, el próximo es Nicolás Castillo. Nico Castillo. Ah. En Pumas lo hizo todo, en 45 partidos marcó 26 goles, entregó asistencias, hizo grandes cosas, se fue al Benfica y no logró nada tampoco ahí. Entonces América dijo, mira, pues acá regresa a la Liga MX, aquí sí lo hacemos que vuelva a triunfar, pero tampoco. A él sobre todo también además de que no jugó bastantes partidos y los goles, también esta enfermedad, la trombosis, que casi lo desvive. Lo manda para el otro lado. No podemos decir. Casi se va a la B. A ver, que nos diga el americanista. ¿Cuál es su bonita opinión de Nico Castillo? Híjole, creo que al inicio cuando llegó daba como ciertos chispacitos y vino la lesión y pues, realmente ya no lo pudimos recuperar. Creo que cuando se recuperó en un tiro, creo que chocó la pierna, no me acuerdo con qué jugador. Y volvió a lesionarse, ¿no? y Sí. ya de ahí ya no se pudo volver a recuperar. No, creo que hasta ahorita no sé si... No. Creo que tuvo alguna oportunidad, creo en Chile otra vez de probarse, pero creo que ya era muy complicada su América situación. pagó por él 7.4 millones. O sea, sí lo Sí, veían como un fichaje estrella. Recuerdo que en el aeropuerto igual lo recibieron como La Copa Chivas. La Copa Chivas. Nuevo jugador de la No, y América. lo que nos hacían mucho burla, por ejemplo, en Pumas, era que creo que cuando se fue dio una declaración de si regreso a México no voy a jugar con ningún equipo. Y decían, pues sí, lo cumplió, no jugó. Pues literalmente, el tiempo no que lo estuvo sabía. en América, pues realmente no vimos mucho de él. Y sí se esperaba demasiado de Nico, pero pues desafortunadamente pues la enfermedad, la lesión. Miren, aquí dice, Lo apenas tumbaron. solo jugó 26 partidos en los 2 años que estuvo en el América. Estuvo mucho tiempo fuera por lo de la trombosis. Que Pero de le verdad, tocó ser campeón, ¿no? Sí, le tocó una copa. Sí, Sí, fue campeón, pero no jugó bien. pero no participó literalmente Puede en ninguna de presumir las eso. pruebas. No, puede decir que tiene más campeonatos que el Tito Villa y eso a mí me duele. Sí, es cierto. Sí. O que Chivas en los últimos 10 años. Eso fue comentario de Dani. De la propia Chiva. Claro, uno tiene que... Aquí decimos la verdad. Bueno, Nico Castillo, creo que también hay como luego mucha facilidad del fútbol mexicano a repatriar futbolistas que estuvieron en algún momento, que se van, no dan el ancho en sus equipos y regresan, ¿no? Pasa mucho con los mexicanos, a veces ni siquiera porque no den el ancho, sino porque las condiciones contractuales en Europa no son las mismas. Creo que también muchos jugadores mexicanos se van con la idea de ser estrellas y pues no terminan siendo estrellas, terminan jugando en equipos, no quiero decir de segunda categoría, pero sí de un nivel más bajo que los equipos top, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, Santi Jiménez, que está en el Milan no es en este momento un equipo top de Europa, aunque el nombre te indique otra cosa. No creo que Santi se regrese, pero es el caso de Nico Castillo, el caso de Jorge Sánchez, de Ulises Dávila, claro. de muchos jugadores en general, o sea, van y regresan, Pizarro también. Claro, sí. Pasa mucho. Diego Reyes, que no sé si ahorita ya Diego consiguió Reyes. equipo. Diego Reyes. Diego Reyes, Regresó no a sé. Tigres y la última vez que se le vio fue vendiendo su cuenta de garage. Pero creo que no tiene equipo hasta ahorita. Bueno, si Diego Reyes no tiene equipo todavía, pues hay ventana de fichajes todavía para que, todavía hasta para septiembre. que el Mazatlán se haga de sus servicios. Diego Reyes, si estás viendo esto, todavía tienes tu chance. Aquí estamos contratando. Aquí Dani tenía después un jugador de Cruz Azul que era... Que también decidimos ya no hablar mucho, pero tú lo vas a mencionar. No, era de Marañao, pero Marañao, si recuerdan ustedes, se lesionó haciendo una finta. Pero no, a mí me gustaría más bien que hablamos de Roque Santa Cruz, un jugador que venía del Betis, del Málaga, que tuvo paso también por el Manchester City. Y llegó a Cruz Azul como con la idea de ser estrella, más bien venía con cartel de estrella, pero acá sí no hizo absolutamente nada. No sé, ¿ustedes recuerdan algo de Roque Santa Cruz en México? No. Otro fichaje que brillaba, pero no brilló al final, no era oro. Pues es que justo en el Málaga había tenido muy buenos resultados. Tampoco era un jugador tan veterano como para pensar que no iba a hacer nada. Y llegó a Cruz Azul ni siquiera por tanto. O sea,
El dato oficial Málaga. es Ok. que llegó a Cruz Azul por 2 millones de euros, con un salario bastante alto de 2 millones de euros también, o sea, el precio del No, fichaje. sí traía buen, Traía muy buen cartel. Claro, Bayern Múnich, Manchester City. Sí, en el Betis. Bayern yo creo que fue donde se le vio lo mejor, en el Málaga y en el Betis, ahí también, pero no cumplió absolutamente nada. De hecho, creo que le metió un gol al Santos Claro. y ya, de hecho, lo voy a buscar porque quiero Pues aquí quiero- dice que fue a 3 mundiales. Sí, 3 mundiales y 4 Copas Américas. O sea, sí traía buen cartel. Sí, con selección sí era otra cosa, pero a nivel de clubes. Pero claro, un equipo dice, si viene con ese cartel, jugó va a 20 venir a hacer algo importante. pues, no, bueno, venía Cruz Azul pasando la era Boeing, coincidió con Marañao. Ok. Jugó, Quizá lo contaminó. quiero ver cuántos Goles metió. goles que metió en Cruz Azul, que creo que fueron muy pocos. Actualmente sigue jugando, me parece, debe tener como 43 años, algo así. Ahí vamos, ahí va el dato demoledor de cuántos goles metió en Cruz Azul. A ver, ¿cuántos le echas, Ángel, que haya metido? Yo creo que como unos 7, 8 por ahí. ¿Tú, Dani? 10. ¿10 goles en Cruz Azul? Sí. ¿Son muchos? Yo digo que sí. O sea, pensando en un jugador de este tipo, que meta cuántos goles diríamos que es ¿De ese tipo? que es rendidor? En, Arriba de en un 15, solo ¿no? Torneo, Arriba de 10 yo creo. Ah, bueno, en un solo torneo. Pero ya por el paso del club, Ajá, sí. 2, 3 torneos, Sí, 15, pues 20. 15, ¿no? Porque también luego nos conformamos con Con muy poco. poquito en la Liga Pues MX. aquí el Déjenme campeón de decirles. goleo han salido con 10, 11 goles, entonces. Ujú. Bueno. Me parece que hace 2 torneos, cuando empataron Uriel Antuna con no recuerdo quién, eran 13, ¿no? 14, ya había sido como habían pasado muchos años de que No. la última vez habían sido 13 goles. Fue campeón de goleo Uriel Antuna con 8 goles. De- Ve, yo lo estaba inflando. Y fue un empate con Salomón Rondón y no me acuerdo Salomón Rondón, qué otro claro, jugador claro. que tampoco era delantero. Sí. Bueno, pues metió 4 goles. Muy poco. Mucho. Un doblete a Tigres, Confía en ti. un Confía en gol ti. a Tijuana y un gol a Pumas. Eso hizo Creo en que sí. una temporada que estuvo aquí. Entonces tampoco hay mucho que hablar de Rock Santa Cruz. Sí. Un medio nulote Pero hay en que la Liga mencionarlo, MX. claro. Con una Dentro buena de esta trayectoria, con un muy buen paso en selección en Paraguay, que de hecho a los paraguayos se les daba muy bien Cruz Azul, pero Ujú. en este caso, nada. Sí. ¿A quién tenemos hasta ahora, Dani? Gulit Peña, ya lo mencioné. Pero es que Gulit Peña era una promesa. Venía, lo mencioné hace rato, del ascenso con León, bicampeón, Bicampeón. selección mexicana. Traía un muy buen cartel, como tú dices. Llamaba mucho la atención. Y Chivas, que en ese momento todavía estaba Jorge Vergara, dijo, a ver, yo lo quiero. Pagó sus milloncitos por él. Sí, pagó sus milloncitos por él. Y es que pensé que tenía el dato, pero no. Y no cumplió, fue esporádico, que metía goles, todo. Creo que uno de sus últimos goles, o que ya fue, la afición fue cuando más le tiró hate, fue cuando falló el penal en los cuartos de final contra el América. Así que voló el balón, y no recuerdo si le pegó al travesaño o lo voló, no lo recuerdo. Pero algo parecido, y bye, Chivas quedó eliminado. Chivas quedó eliminado en el Estadio Azteca, y sí, Gulit Peña. Después de ahí fue cuando se fue, todavía tuvo oportunidades de Escocia. ¿En Cruz Azul? Y tengo que decir algo que me sorprende, que cada vez que creíamos que él ya no podría, se fue a Escocia, regresaba a Cruz Azul, o sea, a equipos buenos e importantes. Y ya después, Correcaminos, Necaxa, andaba ahí, ¿no? Y llegaba a equipos en El Salvador, en Regresó a todos León. lados. Claro, al final del día conseguía siempre regresar. Siempre chamba, yo quiero su agente. Sí, muy buena gente, suponemos. Pero bueno, el dato es que Chivas pagó casi 10 millones de O dólares. sea, igual, un fichajazo. Fue- Y en ese momento. En ese momento fue el fichaje más caro en la historia de Chivas. Y sí, el Gulit Peña, pues supongo que salir de León era lo peor que le había Sí. pasar. En Podía su pasar. conferencia de prensa, no sé si la recuerdas, La- literal lloraba, que él decía, no me quiero ir, o sea, lo dijo en la conferencia sin problemas, sin miedo de decirlo, no me quiero ir, me están obligando. Y pues lo obligaron y Y acabó su carrera de obligación. Pero muy buen jugador el Gulit Peña hasta antes de eso. antes de eso. Era entendible que se esperara todo eso de Carlos Peña. Ujú. Pero pues no, nomás no rindió. Y creo que a cualquier otro equipo que haya ido también fueron Esporádicamente, ¿no? fueron Daba bajando algo.
Sí, y fueron bajando sus expectativas respecto a lo que podía dar, pero siempre terminó en esa eterna medianía. Sí, en Cruz Azul cuando otra polémica, ya empezaron mucho las polémicas, ¿no? De que le gustaba... Extra canchas, sí, le gustaba... Nunca salió en TV Notas, hasta donde yo recuerdo, ¿eh? Ese logro lo sigue teniendo Jeremy Menez. En el América. No, pero sí, bastante ahí el problema con Gullit, y ya nunca más volvimos a ver a ese jugador que se convirtió en promesa. Era una promesa del fútbol mexicano. Me retracto, sí salió en TV Notas. Esta nota dice, Gullit Peña tiene 2 amantes, con una tuvo un hijo y la otra está embarazada. Entonces ese logro no lo tiene ya solo Jeremy Menez. Ok. Bueno, hay muchos más en la lista. ¿Tienes alguno otro que agregar de ese tipo de fichajes? ¿Que no cumplieron? Dani Alves, definitivamente. No, pero esa es la otra lista. Ah, bueno. Eso nos está adelantando. Otros que llegaron por millones y no cumplieron, Giorgos Giacomakis, hasta ahora yo creo que tampoco ha cumplido, ¿cómo se llama? Mateusz Bogusz en Cruz Azul. No sé, claro, el polaco. ¿Qué otros tú recuerdas? Pues ahorita actualmente otra vez Antuna, pero ahora en Tigres. Antuna en Tigres. En Tigres está igual. Ya no. Yo creo que también ahí podremos meter en ese mismo saco tanto a Córdoba y a Lainez. Lainez, Dos repatriados más. Sí. Claro, Lainez. ¿Sí? Bueno, americanista, paso previo en América, pero híjole, no han logrado como dar ese plus para volverse las estrellas de Tigres. Que Tigres estuvo haciendo esta como estrategia de buscar jugadores jóvenes, pero nomás no han pegado, no han cuajado, algo les falta ahí. No sé si también entrenador, el haber pasado de un entrenador como Paunovic a Pizarro, no sé si también tenga que ver, quién sabe. Pero pues como que esa fórmula no ha terminado de... Sí, bueno, también Dilrosun en América apenas. Sí, cierto, Dilrosun nomás. No. Uy. Creo que tuvo un gol nada más bueno y ya. 2. Debutó con gol, todos creíamos que iba a ser crack, que iba a romper la liga tal como lo hizo Idrissi. Ajá, y no. Pero nomás nada. También Daniel Vilos, se me estaba olvidando. Sí, defensa malísimo. Otro... Tamudo en Pachuca, que vino también a retirarse después de estar en el Málaga. Sí. Tamudo era del Levante, ¿no? ¿Quién más? Por ahí recordemos, algún pues otro. la lista es larga. Liga MX no andes migajeando. Es que sí, la Liga MX se ha caracterizado por traer algún que otro personaje raro. Que comentó Freddy, que inflan mucho a los jugadores a veces cuando llegan. A veces de verdad uno es preguntar, sí, queremos que llegue, pero ¿cuántos goles acaba de meter en su último torneo? O sea, deberíamos de analizar realmente eso y saber si es de verdad lo que necesita el club o solamente es un fichaje mediático que muchas veces sí puede generar ganancias económicas en jerseys o lo que tú quieras, pero al final del día en lo táctico no le funciona. Uh-huh. Hay uno que todos estaban olvidando, pero porque es muy viejo, Ben Schuster. Ben Schuster jugó en México, en Pumas, pero no hizo nada tampoco. Pumas. Cierto. Butragueño, de esa camada vieja también. Pero Butragueño sí dio algo, estuvo en Celaya. En Celaya le fue bien. Bebeto en Toros Neza vino a robar, pero llegó a una final. Pero vino. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a hablar de los fichajes que fueron sensación afuera, en mundiales, en Europa, que los vimos en grandes equipos, pero que llegaron a la Liga MX y se apagaron. O no rindieron lo que debían y por ahí esporádicamente, pero que eran muy importantes, o sea, que fueron para la Liga MX como wow. Bombazos de veras, ¿no? No como Gignac, que Gignac no era un fichaje. Sí, no, se convirtió. Sí, o sea, era un fichaje, una apuesta rara, porque era un jugador de 28 años, francés, con muy buen rendimiento, lo pretendían muchos equipos importantes en Europa. Y decidió venir a México, o sea, no era una leyenda que venía a pasar sus últimos años como la mayoría de los jugadores en la MLS. O algunos jugadores que ya están haciendo eso también en México. Pues tenemos un caso de uno odiado por los aficionados mexicanos, Landon Donovan, que además fue muy curioso su fichaje, ¿no? Ya estaba retirado y León un día te metes a las redes sociales y bombazo del León. Landon Donovan llega retirado desde los 36 años. Que hasta eso, bueno, yo nunca entendí el odio a Landon Donovan, ¿eh? O sea, los aficionados lo odiaban porque se burlaba mucho de los mexicanos. No sé si recuerdas en los mundiales, más allá del gol y del 2-0 que te cantaba,
esto de los comerciales donde se vestía de mexicano, donde alzaba la... Ah, pero bueno, eso fue Para imitando ver. a Cuauhtémoc Blanco, por favor. No, pero además hizo otra como... Hizo Era el varias personaje cosas. al que odiaba. Era un personaje Cuando se que hizo le del baño en gustaba el Jalisco. incitar. Ah, sí, se hizo Exacto. también en Jalisco. Sí, claro. Pero bueno, o sea, yo, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo sé, también Landon Donovan es un activista muy importante por los Sí, derechos claro. migrantes en Estados Unidos. Sí, sí. Creo que ya cuando llegó a México incluso de otra cara, dijo que siempre le hubiera gustado aquí jugar en México. Creo que más bien era el jugueteo que tienes con la Sí. afición, ¿no? Pues es Como que de decir, sí, Era ese es- personaje con el que Claro. tenías que tener ese odio. Porque Necesitabas en odiar. esa rivalidad que había mucho de México contra Estados Unidos, y quién era el gigante de CONCACAF, pues Donovan era la figura de Estados Unidos. Exactamente. Entonces era como, Ah, tienen que y odiarme un poco. cuando México llegaba a perder con Estados Unidos, en su Twitter, bueno, publicaba 2-0 y se burlaba. O sea, siempre ha sido, pues, le gusta ese... Meter salsa a la ese, O sea, ajá, es más odiito interesante. hacia la selección mexicana. Ahora en México, ¿qué hizo Landon Donovan? Nada. Jugó muy pocos minutos, muy pocos minutos. Jugó por ahí 9 contra Pachuca, 6 contra Pumas. No, la verdad terminó también. Anotó en un amistoso de contra el San José. No cuenta. Jugó Tiene 8 razón. partidos. Sí. Jugó tantos partidos, Un paso no. muy Al final se lamentable. retiró después de pasar por el León. Jugó 8 Ya. partidos, no hizo nada. Yo creo que le habría convenido no venir. retirarse. Pero pues seguro una buena lanita sí se metió, ¿no? Sí, claro, vino a pasear a México. Él sí vino a pasear a México y al menos la afición de León ya lo puede Ujú. decir, bueno, lo perdonamos. ¿Quién más Ahora, Antonio Valencia. Muchos hace rato que estaba platicando eso, no se acordaban que Antonio Valencia había llegado al Querétaro. Al Querétaro. Al Querétaro. Sí, yo Desde tampoco el me acordaba. Manchester United. Bueno, es que ahí lo vimos. Incluso fue compañero de Chicharito y lo vimos bastante bien jugando ahí. De hecho, yo creo que era junto con Nani y Rafa. Nani, claro, sí. Y Rafa, los Así. asistidores más Ujú. importantes de Chicharito. Sí. Y Antonio Valencia pues, hizo carrera en el Manchester United. Es leyenda del Manchester United Ujú. totalmente. Pero aquí solo duró 6 meses. Jugó como extremo muy buena parte de su carrera. Fue campeón de Champions. Luego, cuando se hizo un poco más grande, transicionó a la banda derecha. También jugó muy buen tiempo en esa Ujú. posición, sustituyendo a Patrice Evra. Patricia Evra, Pero sí claro. llegó, yo creo que en el caso de Valencia llegó muy grande, llegó también Sí. pandemia, Ujú. fue amulato yo creo para que Cruz Azul fuera campeón, Sí. pero fuera de eso, o sea, Antonio Valencia no dio nada, Sí, ni 14, bueno ni mal. 14 partidos, un gol. Estuvo 6 meses, pero pues sí, puede decir Querétaro, yo traje a Antonio Valencia. Sí, y jugó, o sea, vino a los 36 años, que para jugadores de área como porteros, defensas centrales, nueves naturales, nueves puros, Sí. no es tanto un problema la velocidad, pero para un jugador que ha jugado siempre con la velocidad, pues yo creo que a los 36 años sí es mucho más complicado rendir y en efecto no lo hizo. Pues bueno, al mismo equipo llegó, ese lo podemos dividir porque llegó como siendo una estrella y se hizo cosas en el Querétaro, Ronaldinho. ¿Alguna vez creyeron que iban a ver a Ronaldinho jugar en la Liga MX? Y con el Querétaro, a lo mejor lo llegaron a pensar en algún grande, ¿no? Pero no en el Querétaro. Yo Sí. no, porque Ronaldinho solo juega en equipos con uniforme a rayas. Cierto. Cierto. ¿Y cuántos equipos grandes hay en México que tienen uniforme a rayas? ¿Querétaro solamente? Querétaro. No, y grandes. Monterrey perdón. nada más. Bueno, yo iba a decir Monterrey. Chivas, pero... Ah, bueno, Chivas. Ah, sí, pero claro, Chivas pero está en otro es contexto que en este ahorita momento. exactamente grandes no, No entra en la estamos siendo, no catafixia. somos. No, pues igual Querétaro, recuerdo mucho que Ronaldinho contó la anécdota de que él estaba en su casa, más bien el presidente de Gallos contó la anécdota de que Ronaldinho lo invitó a su casa a que le platicara el proyecto. Llegó, Ronaldinho estaba en chanclas disfrutando de su alberca con su familia y unas muchachonas, presumiblemente muy feliz de su estado alcohólico. Le dijo, este es el proyecto, Ronaldinho le dio una ojeada, dijo, órale, vámonos a México. Es la historia de la negociación según... Suena lógico, Suena lógico Ronaldinho, hablando creo yo. de Ronaldinho, claro. Que bueno, en el caso de Ronaldinho, Es que sí hizo cosas. Llevó al Querétaro a una final. yo no sé si Ronaldinho no rindió porque jugó muy poco. Pero También no entrenaba, se dice por ahí que no entrenaba. Ronaldinho no entrenaba, solo asistía cuando quería. Entrenaba con los jugadores que él quería, incluido el Tito Villa.
y Ángel Sepúlveda. Claro. Sepúlveda estaba en ese entonces, estaba en Querétaro. Pero Ronaldinho vino a jugar tal cual, o sea, yo no creo que él esperaba rendir ni nada, le marcó un doblete al América entrando como suplente en el Azteca. Sí. Y llevó a Querétaro, bueno, acompañó a Querétaro a una final. Yo no estaría tan de acuerdo en ponerlo en tu lista de que no rindieron, Dani, pero sí, entiendo el tienes punto. razón. Es que era más como fichajes que vinieron. Tienes razón, no debería de estar aquí, pero yo lo quería mencionar porque Ronaldinho es Ronaldinho. ¿Por qué Ronaldinho? Y porque dije, tenemos que hablar de ese fichaje que nadie esperaba. ¿Tú qué dices, Ángel? O sea, le metió un doblete al América en el Azteca, entrando como suplente. Esa vez estaba viendo yo ese partido y me acuerdo mucho que pasó lo que alguna vez pasó en su mejor época con el Barcelona y el Real Madrid, que hasta le aplaudieron. Ese día el Azteca le aplaudió esos 2 goles que ya le había clavado al América. Entonces, claro, te habla de la figura que era Ronaldinho. Realmente no importa si jugaba o no. La gente quería ir a verlo, aunque hiciera un pase de magia, sí, un drible y no corriera los demás minutos. Pero la gente lo quería ver. Sí, tienes razón. Realmente mucha gente celebraba que Ronaldinho les metiera un gol. Sí, incluidos los americanistas. Yo recuerdo muy bien también la transmisión de ese partido. Y bueno, o sea, también le dieron un bonito momento a Ronaldinho, que me acuerdo que se echó a chillar cuando acabó el partido. O sea, sí salió llorando del Estadio Azteca y él dijo que para él era un sueño jugar en el Azteca, donde Pelé fue campeón, donde jugó Maradona. Pero sí, o sea, el fichaje de Ronaldinho está ahí medio porque... Sí, no, realmente fue bueno. Y mira, hasta queda porque lo que decías hace rato, el campeón de goleo que fue Uriel Antuna fue con 8 goles. Esos fueron los goles que metió Ronaldinho. En México. En México. Pues mira, ahí está, así está la vara. Y 8 asistencias en 29 partidos que disputó. A pasear no vino. No, él sí dijo, me voy a divertir. Es que es la magia que tiene Ronaldinho. Sí, que además, o sea, creo que tal vez es generacional, pero creo que la mayor parte de las personas que crecimos viendo fútbol a principios de los 2000, finales de los 90, con toda la transición a poder ver fútbol internacional sin tener que estar como rascándole las migajas a los programas deportivos o que TV Azteca o Televisa consiguieran una transmisión, pudimos ver a Ronaldinho en su prime, ¿no? En su peak. Pudimos ver el nacimiento de Messi, el peak de Ronaldinho, también su caída y verlo en México justamente pues es muy diferente, ¿no? Sabíamos que iba a estar en Brasil, que podía ir a Argentina en una Libertadores, pero verlo en México pues, parecido a cuando el Inter de Miami iba a jugar en CU. Sí. Pero aquí estuvo 2 temporadas, ¿no? Sí, 2 temporadas. Estuvo... Y hablando de CU, pues ahora nos vamos a hablar. Te queremos mucho, Ronaldinho. De Dani Alves. De Dani Alves, uy, no, bueno, de dato protegido. Pues sí, Dani Alves dato llegó protegido. llegó como un gran bombazo también de la Liga MX. También, cuando todos andaba ahí el rumor, también yo creo que muchos aficionados pues lo querían, pero no se esperaba que llegara tampoco. Y Pumas nos demostró que claro que sí. Oye, Pumas es uno de los equipos que más fichajes dice, lo quieren, se los cumplo. Yo creo que es sencillamente porque de ahí viene Hugo Sánchez. Sí. O sea, decir, pues aquí jugó Hugo Sánchez es algo que sí pueden decir las personas en Europa. Ok, sí. ¿A qué equipo vas? Pues ahí jugó. Ahí jugó Ben Schuster. Jugó Cabo Caviño también. Sí, tienes razón. Pues sí, pues dato protegido. Dani Alves hizo sus cosas, luego pasó lo que pasó, la demanda por abuso sexual. No sé cómo dice eso. Sí, claro que lo puedes decir. Es que se nos banea, ya no sé qué te banean y qué no. No, o sea, Dani Alves. No, Dani Alves sí, sus problemas legales. Esos problemas legales que tuvo. Y el Pumas lo demandó por incumplimiento de contrato, él los contrademandó, y así estuvieron. Y el paso de Dani Alves únicamente es recordado porque cuando estaba jugando aquí fue detenido allá en Barcelona. Y bueno, mucha gente tiene la especulación de que vino a México precisamente para evitar ser citado a declarar, porque sí, todo lo que sucede... Pero me parece que cuando él vino, lo que pasó fue como en diciembre y él ya era jugador de... Ya era jugador de Pumas, sí. De hecho estaba de vacaciones, me parece, o sea, sí, era el Inter de la Liga MX, sí. Pero está ese rumor de que vino a México para evitar un poco todo el asunto como se estaba dando en España.
Y pues bueno, o sea, yo creo que en Pumas tampoco es, a pesar de los problemas legales, tampoco es que rindiera mucho, tampoco es que hiciera muchas Solo cosas. jugó 13 partidos con Pumas. Y se expulsó en 2. Ujú. Creo que sí fueron 2, ¿no? ¿Tú recuerdas algo del paso de Dani Alves? Realmente muy poco. Sí, lo más No. recordado es lo que pasó. Sí, no tuvo ese, o sea, sí se esperaba demasiado, pero pues fue más el nombre y nada más, creo que no aportó demasiado Daniel. Sí. 13 partidos, 0 goles, 5 asistencias, 3 tarjetas amarillas, una fue doble amarilla y se hizo expulsar. Y pues bueno, o sea, a Pumas tampoco le duró el gusto, porque yo creo que tampoco Pumas esperaba que eso pasara. Sí. Y pues creo que ese fue el último club en su carrera. Sí. Después de eso pasó al Prisión FC y pues, de ahí no ha salido. Y ya, o sea, pues gracias por venir, Dani Alves. Se te recordará como un gran jugador, yo creo. Del Barcelona. Del Barcelona, pero pues ya no hizo más. Sí, así es. Y pues bueno, ya por España también estuvo ahí. ¿Alguna vez creyeron que Chicharito iba a jugar en el Real Madrid? Yo honestamente sí. yo honestamente no, porque venía del Bayer Leverkusen, ¿cierto? Pasó del Bayer Leverkusen Me parece al Real Madrid. que sí. Y no venía, sí hizo bastantes cosas en el Bayer Leverkusen, es verdad, metió goles. Retomó ahí, su ¿verdad? nivel ahí. Sí, pero el movimiento, sí digo, bueno, el Chicharito le dio el pase al Real Madrid en Cristiano. Champions en cuartos de final, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Corrección, Cuartos de final. venía del United. Ujú. Ay, sí es cierto. Se fue a más bien, préstamo. al revés fue. Después del United, Real Madrid, fue Madrid. al Bayer Leverkusen, ¿cierto? Luego el Leverkusen, Sí. creo regresó al Creo que Sevilla estaba David, y ya no me acuerdo. Al West Ham. ¿cómo se llamaba este Ah. técnico que no lo quería? El David Moyes. David Moyes. Claro, David Moyes, el que no quería. Creo que fue en ese lapso con el Chicharito. Bueno, después de todo lo que hizo en Europa, que yo creo que sí es el mejor mexicano que estuvo en la década pasada en Europa, o sea, realmente sí, no podemos decir que no. Teniendo a Raúl Jiménez, no, Raúl Jiménez no estaba haciendo nada. Ahora lo que ya está haciendo, sí. Pero en esa década en la que Chicharito se fue en el 2010-2020, el mejor jugador mexicano en Europa fue Chicharito. No lo sé. Y a esa parte lo que está pasando ahorita con él. No. Raúl Jiménez, su prime era antes de la lesión de David Luiz. Pero Chicharito ya no estaba en Europa por ese entonces. No, sí estaba ahí. En el West Ham, ¿no? Ah, bueno, en el West Ham. Pero por eso, si ya saliendo Chicharito de ahí, 2020. 2018 fue cuando Raúl llegó a Wolverhampton. Ok, pero no metió los goles que Chicharito. Por eso Chicharito sí, fue el mejor porque Tú dijiste llegó la a década final. pasada. Por eso la década pasada. Raúl Jiménez no llegó a una final de Champions como Chicharito en su primera temporada. Fue campeón Vamos a preguntarle al Manchester americanista, ¿en United. qué equipo estaba Raúl Jiménez, Ángel? Del Wolverhampton, luego pasó a... Está en el Wolverhampton. ¿En qué equipo estaba Chicharito? En el West Ham. ¿Cuál es el Pero presupuesto de no Wolverhampton? dije 2019, dije la década de 2010 a 2020. Por El eso. Chicharito llegó en el 2010 al Manchester United, llegó a la final de la Champions contra el Barcelona y la perdieron. Fue campeón de la Premier No League. sé, yo no creo y que luego sea llegó mejor al que Real Raúl Madrid. Jiménez. Perdón, pero Raúl Jiménez es bueno, claro, y lo que ha hecho, pero no está al nivel de esos equipos. O sea, Chicharito sí tuvo un buen papel, o sea, no voy a decir que Claro. no. O sea, en el United, a pese a que algunos goles eran como muy de suerte, como aquel... Su primer doble gol. cabezazo, pero... Pero llegó al Manchester United. Sí. ¿Y Raúl Jiménez a dónde llegó? Por eso, Al pero- Benfica, Uy, no, ya desprestigiando, Benfica, ¿no? ¿no? tuvo Benfica. un buen paso, digamos, de Chicharo. Ujú. Sí. Luego fue al Madrid, que no fue tan como esperaban, salvo en esa semifinal de Claro. Champions contra el Atlético. Sí. Pero Bien. estaba en el Real Madrid de James Rodríguez, de Raúl, Pero, de pues, Cristiano sí. Ronaldo. O sea, sus compañeros fueron ellos. Yo solo digo que Raúl Jiménez con Adama Traoré Sí, y Diego Jota. y Yao Jota Sí, era uno de los pero- mejores tridentes de Europa. Ujú. Ajá, Esa pero, temporada. Sí, pero yo lo dije por los títulos. Dime tú, los títulos, No, los no sé. goles. No, o sea, yo nunca dije Chicharito es mejor que Raúl Jiménez. Sí. Yo dije Chicharito fue el mejor Bueno, de pero esa hablando de década. entorno también, sí, o sea, Es que no sí. puedes comparar la plantilla del Wolverhampton con la del United o la Por del Real eso Madrid. mismo. Y también creo por que eso mismo. si nos vamos a decir como que ganó más campeonatos bajo esa forma de ver, no podríamos decir que Maradona fue uno de los mejores jugadores de la Ujú. historia.
No, otra cosa, no, eso no tiene que ver. Yo estoy diciendo que Chicharito sí fue el mejor mexicano en esa década. No pueden no aceptarlo. No, Agree sí, to o sea, pero... disagree. Y yo no pueden aceptarlo. Yo Pero creo que nada Raúl más fue Jiménez- cuando estuvo en el United, nada más, y en el Y yo digo esa Leverkusen. década porque si quieres lo resumimos 5 años, sigue siendo Pero mejor solo en esos dos años. equipos nada más. En esos años. En el Sí. United y en el Leverkusen, porque ni Sí, en y Madrid, los ni en títulos Sevilla, que ni tuvo West, y los en goles el que West Ham tuvo tampoco. y no nada más metió 2-3 goles en Manchester United, 50. o sea, fueron varios. Ya Y la- mientras en ese lapso también fue el máximo goleador de la selección mexicana, que Raúl Jiménez ya está muy cerca y seguramente lo va a Eso es verdad, lograr. o sea, yo solo creo que el mejor nivel de Raúl Jiménez es mejor que el mejor nivel Sí. de Chicharito. Y eso fue en la misma década. La misma década, no, porque Sí, ¿qué año fue de lo de Raúl Jiménez? Los mejores años de Raúl Jiménez, 2018-2019. Los mejores años de Chicharito, 2014-2015. No es cierto. Sí, estuvo Chicharito llegó al... No, 2012, No, Chicharito 2013. llegó al 2010 al Manchester United y ya había sido campeón y jugado una final de Champions League contra el Barcelona de Messi. Tienes razón, voy a corregir ese dato. Sí, claro. 2011-2012, los mejores años de Chicharito. Pero mi también en el opinión. Mundial de Brasil llegó con buen nivel. Y Es- te metió goles además contra Francia, te metió goles contra Argentina. Bueno, O sea, sí, Raúl Jiménez en selección no ha Sí, hecho no ha hecho nada. mucho. O Bueno, sea, y es salvo el la contexto chilena de famosa. bastantes cosas. Pero bueno, ese no era el debate que teníamos que hacer, porque en realidad íbamos a hablar mal de Chicharito por su mal rendimiento Pues que cuando tú- llegó a Chivas. Tú te Bueno, empeñas pero- en defenderlo. Es no, que, porque yo interesante. era fan de Chicharito, más ahorita ya no por lo que dijo. no, Por pero lo que aparte ha estado- su rendimiento sí ha sido demasiado. Pero bueno, ahora sí, Sí. hablando Ahora de sí eso. vamos a hablar de hablando Chivas. de eso, ¿qué ha hecho Chicharito desde que regresó? Nada, solo generar polémica, solo generar. Ha acumulado 34 partidos, Un gol un gol. al En Pueblota. realidad, ajá, sí. Y mandó a callar a la afición, ya. Bueno, es todo lo que ha hecho Chicharito. Además iba Le perdiendo hicieron, Chivas. le Chivas. hicieron Bien. una gran presentación. Realmente creo que como aficionada de Chivas sí esperaba muchísimo, o sea, muchísimo más de lo que ahorita hizo Chicharito. A lo mejor no gran cosa, pero sí que fuera referente del equipo. Algo porque además Chivas invirtió en él y lo trajo para que liderara al equipo y ha hecho todo menos liderarlo. Ha hecho de Sí. todo menos lo que realmente debería de estar haciendo. Y según insiders de Chivas, o sea, también para el grupo, para la directiva, para los directores técnicos que han estado, la presencia de Chicharito ha sido más negativa que positiva. Y se entiende, se nota que también el Chicharito que estaba antes en Chivas no es el mismo Chicharito que está ahora. Ni el Chicharito que estaba en el Real Madrid, ni el que estaba en el Leverkusen, ni el que estaba en el Manchester United, en el Real Madrid, etcétera. Sí se ve más como el Chicharito ya de esos últimos años, en el Galaxy, en el Sevilla, Ujú. que ya empezaba a tener como esos problemas Claro, extracancha. Ya en el Galaxy era ya cuando ya estaba para. Yo ¿Qué? creo que desde que se fue a Europa eligiendo salir del Sevilla para acá fue muy criticado. Sí, porque le quedaban años de... Todavía le quedaba un ratito en el. Sí, en Europa. pero o sea, todos sabemos y entendemos que ese problema viene de decisiones que ha tomado sobre cómo dirigir su carrera profesional, Últimamente. coacheada por una persona que tiene la misma No lo cantidad menciones. de cabello que él. Sí. Este, Aquí no. Sí, porque o sea, hasta después de empezar con ese coaching, sí se ha visto un cambio de actitud en aquel Chicharito que fue de joven, que incluso hasta como declaraba cuando iba a conferencia de prensa. Sí, claro. Cuando llegó aquí fue Digo, de, todos bueno, cambiamos, pero creo muy que su hostil. actitud sí fue muy diferente cuando llegó a Chivas y se le llegó a cuestionar. Digo, también él sabe cómo es el fútbol mexicano y aquí a cualquiera se le pregunta y se le cuestiona y en tantos partidos ya sabemos que también la afición mexicana es muy intensa, pero él sabe además a qué equipo llegaba. No llegaba a cualquier, sin demeritar a los otros equipos, pero no llegaba a cualquier equipo. Un equipo en el que del que él salió, su abuelo jugó, o sea, Su un gran papá. equipo. No, y venía con un buen proyecto. Claro, y llega y luego se enoja cuando le preguntan y en las entrevistas era muy... muy hostil. Sí, muy hostil y además, o sea, Chivas venía de un buen proyecto. Tenía dos buenos proyectos, el de Paunovic y luego el de Gago. Paunovic regresa. Bueno, Almeida. Dos proyectos que parecían tener muy buen futuro, ¿no? O sea, el de Paunovic se terminó de manera súbita por lo que pasó en la final, muy probablemente, y por la mala gestión de la directiva, de los directivos de Chivas. Y el proyecto de Gago se acaba por Boca. Pero era un proyecto que tenía continuidad. Pero parece que a partir de Chicharito también ha habido como problemas para que él forme parte de esa continuidad.
Y sucede lo mismo que pasa en Chivas siempre. Llegan jugadores mexicanos con buen nivel, con buen cartel, con buena proyección, y el mismo entorno los empieza a nerfear, los empieza a contaminar de todo lo que sucede en otras esferas en Chivas. Y creo que esta vez el Chicharito fue parte de ese entorno. Sí, creo que lo único por ahí que he visto del Chicharito es que después de además la polémica con estos videos en los que fue muy machista, porque esa es la verdad, él sigue publicando videos y diciendo, no fui machista. Muchos aficionados lo defienden, pero eso exactamente demuestra que ellos no ven el problema de un país como en México, en donde hay 9 feminicidios al día, 10. Y creen que ese comentario de reforzando roles de género no genera problemas, ¿no? Y menos de un futbolista. Claro que es algo muy polémico lo que él dijo, y que además no lo vea, eso también es muy triste. Pero bueno, el Chicharito. El Chicharito. Lo único que vi después de toda esta polémica es que ciertos jugadores, los nuevos, los más jóvenes, el Hormiga, fue y festejó con él, no sé si lo vieron. Como que tratando de demostrar que Chicharito los está como guiando, como el que lo están viendo. No sé qué tanto sea de la misma forma con otros jugadores en el vestidor que ya estén por ahí, Alan Mozo, no sé cuál sea la... mejor no hay que hablar de Chicharito y hablemos de cosas más interesantes para ir cerrando. Sí. Vamos a hablar de las bombas de este torneo, ¿te parece? Okay. ¿Quiénes son? Keylor Navas, Aaron Ramsey, ¿quién más? Saint-Maxime del América. Saint-Maxime, claro. ¿Cómo es? Alan Saint-Maxime. Alan Saint-Maxime. Ajá. Vamos a hablar de esos tres. ¿Qué esperas cómo crees que les va a ir a esos tres, Ángel? Yo creo que Keylor ya empezó a dar es Keylor Navas, o sea, no es cualquier portero. O sea, y no llega acabado. Sí, todavía le quedan unos buenos años y creo que ha dado buenas presentaciones en los últimos partidos. Obviamente, pues, no nada más juega el portero, pero sí. Creo que Keylor está haciendo su trabajo. Decía, ¿no?, que cuando está jugando en Newell's, pues le quedaba más lejos de ir a su casa a Costa Rica. Aquí le queda corta 2 horas en avión. Entonces también eso va a ser un plus para él. De Aaron Ramsey, pues no lo hemos visto. Esperemos que... Creo que está... No sé cuánto tiempo todavía esté inactivo, pero pues empecemos a ver algo de él. Uh-huh. Está lesionado. Y Saint-Maxime, pues en los entrenamientos han subido uno que otro video de él. Realmente no sé, no lo ubicaba realmente. Dicen que su mejor momento fue en Inglaterra, entonces esperar que rinda similar a ese nivel, porque por ahí Mourinho decía que era como un jugador flojo. Uh-huh. Entonces pues sí, por ahí. Justo... no sabemos qué esperar realmente, y honestamente yo creo que ese fichaje no era el que esperaba la afición del América, y fue como de, a ver, ya dejen de pedir a Wanga y aquí tienen a este francés. Entonces, ¿Tú qué dices, Dani? ¿Cuáles son tus predicciones de esos tres? Keylor Navas sí es alguien histórico y siento que va a seguir haciendo cosas aquí. Igual hasta se puede volver a regresar a Europa, ya ha habido varios, así que pasa. No estás escuchando, quiere ver a su familia. Bueno, buen punto. Pero yo creo que Keylor Navas nos va a dejar satisfechos con su actuación. Lo va a hacer en Puma, estoy muy segura de ello. No viene a robar. Él no va a estar en esta lista. Aaron Ramsey, la verdad, no lo sé. Él con su lesión llegó lesionado y es justo el fichaje que hablábamos ahorita de que por qué los equipos mexicanos aceptan ese tipo de jugadores. O sea, ¿por qué aceptas a un jugador lesionado? Y de esa edad. Ajá, exactamente. Puedes decir, sí, es un proyecto. ¿Qué proyecto te puede dar alguien de 34 años? Con lesión. Con lesión, que si trae o sea, es que es la diferencia de un jugador que fue exitoso, que llamó mucho la atención en Europa, pero creo que Aaron Ramsey incluso no lo voy a demeritar, pero fue muy famoso por esta lista de... Por sus víctimas. Por sus víctimas, ¿no? Entre que ellos Chabelo. Cada vez que metía gol, en los días siguientes o antes pasaba una desgracia porque moría algún famoso por ahí, de todo, de políticos, jugadores, actores, de todo. Pero no lo sé, yo siento que la afición mexicana, ya incluso la afición de Pumas, ya se está cansando de pedir ¿cuándo lo vamos a ver? El siguiente partido, regresando de la Leagues Cup, y no hay nada de él todavía. ¿Y no sabemos, ¿no? Y Saint-Maxime. Híjole, a ver si no creo que sea otro Jeremy Menez, pero tampoco creo que América debería apostarle tanto a él. No lo sé. A lo mejor sí sorprende. Ojalá para el América, para el proyecto del América, que ahorita necesita
un proyecto que ahorita lo estamos viendo poco a poco desmoronarse. La verdad, el tricampeón ya no está. Ojalá no, porque yo soy de las Chivas y ojalá no, porque no los quiero ver. Pero no, ojalá que haya sido una buena decisión, aunque a mí al menos por fuera no me convence. Bueno, ahí les va mi predicción de los tres, ya para ir cerrando y pasar a la última parte. Yo creo que Keylor Navas se queda un añito y medio en Pumas con buen rendimiento. Aaron Ramsey se va después de este torneo. Okay. Y Saint-Maxime no es Jeremy Menez 2.0, es Va a sorprender. Es Florent Thauvin 2.0. Okay. En dos torneos se va a ir y va a decir, el América. Sí. Y ahora sí, para terminar, tu 11 ideal de bombazos de... No, ese era tuyo. Tú No, lo vamos a armar, vamos a decir los tres. 11 ideal de bombazos de la Liga MX. Portero. Bombazos. Híjole, Yo, Keylor. Portero, Keylor Navas. De la Liga MX, ya te entendí. Ok. Keylor Navas, yo también apoyo. Está ahí Higuita también. Sí. Ay, es verdad, estuvo en el Veracruz. En el Veracruz, no, pues yo me voy con Higuita. No, Keylor. Yo Keylor también. De ¿Sí? centrales. ¿En qué, o sea, no lo recuerdo honestamente, ¿en qué año llegó? ¿Qué edad tenía cuando vino? A ver, vamos a ver rápidamente. Es que el escorpión, ¿sabes lo que hace? no podemos, perdón, Keylor. No, bueno, yo creo que por todo lo que significa Keylor y... Sí, Keylor. Yo me quedo con Keylor, o sea, Navas. también por cómo ha sido la carrera de Keylor Navas. Yo lo prefiero por mucho. Centrales. Amaranto, yo creo que sí me quedaría con él. No fue malo su paso. Y rindió lo que te digo. Todavía creo que es muy recordado con cariño allí en la Noria. Sergio Ramos y Amaranto Perea. Laterales. De los que hablamos, pues Antonio Valencia. Valencia sí también lo pondría. Pero 6 meses. A pesar pero de que... Sí pero o sea, como jugador, claro, fue muy históricamente, increíble. Sí. Quieren poner al... al jugador de Presión FC como... Pues es que por el nombre, pues... Claro. Fue un bombazo que sí resonó. Dani Alves. No hizo lo que debía, pero bueno. Sí. Lo que debía ni aquí ni en España. Sí. Dani. Okay. Yo pondría también... Bueno, es que en ese entonces jugaba por ahí a Camoranesi. Si no es a Dani Álvarez, sí. A Mauro Camoranesi. Okay. Aunque Camoranesi llegó aquí como jugador de prospecto y se fue a la Juventus. Okay. ¿Qué tenemos después? La central, medio centros. ¿Quién en el medio campo que digamos? Wow. Yo pondría Pizarro, Pep Guardiola. Pizarro. Sí. Y a James. James. También por ese cartel que trae muy... Sí. De ex estrella de Europa. Porque ya del Real Madrid. Del Real Madrid. Como 10, ofensivo o media punta, alguien ahí arriba antes de los a mí me gustaba mucho el Piojo López. Tenía el cartel. Piojo López, sí. Cuando vino. Leyenda del Valencia, de además. La Lazio. Venía con buen cartel y en América no lo hizo mal y salió campeón también antes de irse. No, además le tocó coincidir con Pavel Pardo. Con Clever Boas. Cuauhtémoc. O sea, ese sí era un maldito equipazo que tenía América en ese entonces. ¿Y de nueves? 9, Quiñac. Yo creo que a lo mejor no lo conocíamos tanto. Es que no fue bombazo tampoco. Ajá. Pero se hizo, o sea, ahora sería... Sí. Bueno, ya ahorita en este momento ya no sería un bombazo, pero en ese momento que estaba jugando muy bien en Tigres. Y... Yo pondría al Bambam Zamorano. Y a Hugo Sánchez. Claro, Hugo Sánchez. Que Hugo Sánchez también regresó como bombazo. Bueno, sí. Bueno, y dejamos fuera a Ronaldinho, pero a Ronaldinho yo lo pondría como extremo izquierdo. Okay. Creo que sus mejores tiempos fueron en la banda izquierda del Barcelona. Ok, nuestra banda izquierda sería Ronaldinho entonces. Ya. ¿Alguien más tiene ustedes? ¿Director técnico? Leo Ben Hacker. Pues sí. Ay, este año murió, ¿verdad? Sí, Leo Ben Hacker. Ay, creo que igual tiene buena historia. Sí, claro. Yo pondría a Pep Guardiola. Pero vino como, bueno, sí, vino como jugador, pero sí. Pero fue asistente junto con Maradona. Con Juan Manuel Lillo. Entonces sí, Maradona. Los dos de Dorados. Sí. Hay que hacer otro capítulo de momentos surrealistas de la Liga MX. Y ahora que reinicie bien la liga. Pero bueno, ahí está nuestro 9.
Si ustedes tienen algún otro fichaje del cual odien mucho y recuerden con mucha pasión, pues Que pónganlo se por quieran ahí. quejar. Estamos Ya abiertos a escucharlos. Estamos abiertos a escucharlos, ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales de La Silla Rota, @La Silla Rota MX o @La Silla Rota en Acción LSR. Ella es Daniela Muñoz. ¿Dónde te pueden encontrar, Dani? Como Dani MV. Dani 14. MV14. Ahí me pueden encontrar con Fredorific. Al señor Ángel, ¿cómo te encontramos? Como Angelillo_MX. Y pues eso, nos vemos en la próxima semana. Esperemos que con mejores noticias, que Aaron Ramsey Que no malos debute y no fichajes. meta gol. Vámonos, Vale. Gracias. Bye.